Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 3. Perdón, humor de adolescente, perdón. ¿Qué estaba? Sí, capítulo número 13 de Hablando con un monstruo, traído gracias como siempre a Roxa Shadow. Todos sus links respectivos están aquí abajo en la descripción de este precioso y hermoso video. Perdón por el chiste, tengo mal gusto, lo sé. No hay nada más que decir, así que sigamos con el fanfic. Capítulo 13. Caminos. Texto del capítulo. 4 semanas después, 18 ágilmente se hizo a un lado mientras evitaba a un hombre grande y tambaleante que había predicho que no se había dado cuenta de su presencia. Tenía razón. Oh, lo siento, muchacha. No te vi. Ella ya estaba a varios pasos de distancia, continuando por el camino. Frunciendo el ceño, continuó sin prestarle atención al hombre robusto. Cada vez más molesta, retiró otro mechón de cabello que había logrado caer frente a su cara. Sus anteojos no ayudaron en el asunto, ya que se deslizaron hacia abajo debido a la humedad en el aire. Se había acostumbrado a ponerse su disfraz cada vez más en los últimos días. Era la única forma en que salía. Hoy había elegido unas medias negras sencillas y una sudadera gris con la palabra en negrita Salta escrita en azul en su pecho. Sus zapatos, un par de zapatillas azules a juego, golpearon cuando se encontraron con los charcos que yacían inevitables al otro lado de la carretera. Estúpidas nubes de lluvia. Ella frunció el ceño, sus ojos marrones se entrecerraron mientras entrecerraba los ojos hacia el cielo gris. Podía sentir la humedad en el aire a su alrededor. Frunció el ceño cuando sintió que algo húmedo le golpeaba la mejilla. Simplemente dejó de llover. ¿Está a punto de llover de nuevo? Otra caída golpeó su hombro, confirmando su sospecha justo antes de que dos más salpicaran sus medias. Joder. La mujer comenzó a lanzarse hacia adelante, consciente de los pocos humanos que caminaban a cierta distancia detrás de ella. Se sentía tan lenta al tener que correr a la velocidad que podía correr una mujer típica de su edad. Podía sentir que el golpeteo comenzaba a caer con más fuerza ahora, cientos de pequeñas gotas caían y se encontraban con la tela de su sudadera. Había decidido no llevar un paraguas con ella debido al hecho de que no había planeado ir muy lejos, solo a la tienda de la esquina y de regreso. 18 dobló la esquina un momento después, el resplandor del letrero de la tienda de conveniencia la bañó en una luz verde neón brillante cuando entró. ¿Videl? 18 dejó escapar un lento suspiro mientras sus hombros se hundían, sus ojos se designaban a una posición que decía esto bien podría suceder. Ella sabía exactamente lo que iba a decir. ¿Videl? ¿Que tú? Saliendo de una habitación en la parte de atrás había un individuo de aspecto bastante peludo. 18 años había podido descifrar que el hombre tenía entre 50 y 60 años. Su comprensión del idioma era tosca en el mejor de los casos, y tenía un acento que ella no podía ubicar por su vida. Aunque, un hecho que había dejado muy claro sobre su personalidad, era que parecía tener solo una salida de volumen. Fuerte. Videl. Lo sé porque no respondes, oh. Videl. Sus ojos se iluminaron cuando aterrizaron en su expresión de aspecto muy molesto. Hola, Joe. Ella respondió en su típico tono plano que usaba para las interacciones con las personas. Ella sabía que su verdadero nombre probablemente no era Joe, pero se presentó como Joe para todos los que entraron. Pensó que era más fácil decir Joe que tratar de enseñar a los extranjeros cómo pronunciar su nombre real. Sabía que no tenías paraguas hoy. Gritó, moviendo una salchicha de un dedo en su dirección. No pensé que lo necesitaría. Ella respondió con frialdad como solía hacer cuando interactuaba con el hombre. No pensé. Repitió asintiendo con la cabeza. Eso es cierto. 18 puso los ojos en blanco mientras levantaba un dedo hacia la pared de productos de tabaco. Últimamente había empezado a fumar. No por ningún deseo profundamente arraigado de fumar, sino simplemente porque le daba algo que hacer. No le gustaba beber sola, demasiado deprimente, y realmente no tenía ganas de tomar drogas pesadas para pasar el tiempo. Ella pensó que esta era una mejor alternativa. Le dio un recado que hacer todas las semanas como mínimo. ¿Tendré él? Observó cómo el hombre recuperaba aparentemente del aire un paquete de cigarrillos rojos y blancos familiares. Él sonrió, levantando las cejas mientras se lo ofrecía. Sí, eso. Ella respondió con una sonrisa desconcertada. El hombre conocía su rutina. Hábil. Ella le entregó el CEN y un momento después de haber recordado cuál sería el precio. 18 parpadearon cuando un relámpago atravesó los cielos que se oscurecían rápidamente. Sus ojos fríos se movieron, mirando la fuerte lluvia que caía a torrentes.
Ella frunció el ceño, permitiendo que un suspiro de derrota escapara de sus labios. ¿Tienes paraguas por casualidad?, preguntó, mirando inquisitivamente al hombre barbudo. Gruñó mientras se acercaba al mostrador, agarrando uno envuelto en plástico que descansaba en la esquina. ¿Ahora, vas a recordar el paraguas la próxima vez?, ordenó mientras apuntaba el extremo del dispositivo rojo hacia su pecho. Ella puso los ojos en blanco mientras se lo quitaba al hombre. No podía entender por qué parecía tan decidido a actuar como su padre cada vez que ella entraba. Siempre había tratado de mantener sus interacciones con las personas relativamente cortas antes de que comenzaran a molestarla. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, este tipo parecía decidido a molestarla tanto como pudiera salirse con la suya. Y por molestia, quería decir que le gustaba hablarle hasta la saciedad. ¿Cuánto te debo?, hizo un gesto con la mano desdeñosa. Solo tómalo. Ella levantó una ceja. Gracias. Otro trueno resonó en la pequeña tienda de conveniencia. Volvió la cabeza hacia la puerta de vidrio, mirando con el ceño fruncido mientras observaba cómo la lluvia se hacía más fuerte. Sonaba como una estampida de bisontes corriendo mientras golpeaba el pavimento. Deberías esperar hasta que pase la lluvia, gritó bruscamente. 18 se acercó al cristal, mirando hacia el cielo oscurecido. Podía sentir el frío que irradiaba desde el cristal de la ventana y ver el fuerte viento rodando escombros y basura por el camino. Va a hacer mucho frío ahí fuera. Echó un vistazo nervioso a su atuendo. Las medias ya estaban parcialmente empapadas por el ligero aguacero en el que había sido atrapada antes, aunque suponía que ahora solo estaban húmedas. Su sudadera estaba mejor, pero sabía que no duraría más de un minuto con ese tipo de clima. Sus ojos entrecerrados miraron el paraguas que agarraba entre sus dedos. Lo estudió por un corto tiempo, frunciendo el ceño al concluir que no había ninguna posibilidad de que este pequeño trozo de plástico y tela barata la mantuviera seca. Suspiró. Sí, está bien. Supongo que me quedaré por aquí por un tiempo, no está tan mal. Debería estar claro pronto. Sí, eso espero por mi cordura. Sacó su teléfono un momento después, con la esperanza de que al revisar sus mensajes de texto le enviara un mensaje lo suficientemente claro como para que no quisiera chatear con él. ¿Sabes? Pareces de la misma edad que mi hijo. Él sonrió. Joven guapo. Debería presentarlos a ustedes dos. Debería haber sabido que él no captaría su señal social. Su ceño se frunció. ¿Acaba de decir hijo? Oh, por eso le gusta tanto molestarme. Pensó que era bonita y quería ayudar a su hijo. Supuso que era un cumplido más que nada. Sintió que la comisura de sus labios se elevaba ligeramente. Vendrá en algún momento. Sin embargo, nunca cuando estás aquí. Frunció el ceño. Deberías venir más a menudo. Ya sabes, tiene demasiado sentido que seas padre. Ella respondió tímidamente. ¿Qué significa eso? Levantó una ceja. Vamos, hombre, tienes un cuerpo de papá total. Tienes este tipo de vibra de papá. Las cejas del hombre se fruncieron pensativamente antes de asentir. Eso tiene sentido. Voy a volver por el segundo. Asegúrate de que nadie se lleve nada, anunció mientras desaparecía en la trastienda. 18 frunció el ceño mirando a su alrededor. No había nadie más aquí. Levantó una ceja cuando se dio cuenta de que el dueño de la tienda confiaba en ella para no robar nada ni hacer nada malo mientras él no estaba. Ella le sopló ante la ironía antes de volver a mirar su teléfono. No tenía muchos mensajes. No tenía tanta gente con quien hablar. No había recibido ninguna llamada o mensaje de 17. Había regresado a la casa unos días después del incidente solo para ver cómo estaba, pero su habitación despejada le dijo que ya se había ido. Sabía que ahora podía estar en cualquier lugar y no tenía forma de localizarlo. Los hombros de la niña se hundieron mientras su mirada se alejaba. Espero que esté bien, ella lo extrañaba. No sabía que lo haría tanto desde que eran adultos, se iban solos todo el tiempo. Simplemente no se dio cuenta de lo diferente que se sentiría cuando regresara a una casa vacía. Nunca antes había esperado que el silencio absoluto fuera tan fuerte. Ella seguía esperando escuchar su ruido desde el otro lado de la casa como de costumbre, y tener la oportunidad de decirle que se callara como lo haría normalmente. Ella sonrió. Extraño decirle a mi hermano que lo cierre. Lentamente, esa sonrisa desapareció cuando le recordaron que no iba a ir a casa con un hermano gemelo bocazas. No iba a tener la oportunidad de cortarlo e intercambiar golpes con el androide como se había acostumbrado tanto. Iba a ir a casa, sola, y estar sola.
Bueno, vaya, ¿no es eso simplemente deprimente? Ella frunció el ceño, desplazándose ociosamente por la última conversación que había tenido con su hermano antes de que las cosas se pusieran feas. Después de unos segundos, concluyó que era solo una conversación tonta sobre jirafas, incluido un dibujo del animal usando su enorme cuello como las cuchillas de un helicóptero para volar. Quería que fuera algo significativo, algo que transmitiera algo más poderoso que una broma estúpida, pero suponía que no muchas personas pueden elegir cuál será su última conversación con una persona. Ella frunció el ceño. ¿Última conversación? ¿No es como si nunca fuera a volver a verlo, derecha? Una parte de sí misma estaba segura de que 17 no guardaría rencor para siempre, que eventualmente aprendería a perdonarla. Otra parte de sí misma era menos que seguro. Decidió salir de la cadena de conversación, los pensamientos eran demasiado deprimentes para su gusto. Hizo una pausa cuando vio aparecer un nombre familiar. Rohan, la última vez que había enviado un mensaje de texto había sido hace poco menos de 2 semanas. Se desplazó por los pocos mensajes de texto que él había enviado en ese momento, releyéndolos mientras escuchaba al cielo librar una guerra con el suelo muy por debajo de las nubes rugientes. Sus ojos se detuvieron en su mensaje final. Oye Videl, espero que las cosas estén bien. No he sabido nada de ti en un tiempo. ¿Cómo va tu vuelo? Probablemente bueno, considerando lo talentoso que eres. Envíame un mensaje de texto si tienes algún problema. Era un mensaje simple, y sabía que era su último intento de mantener el contacto con ella. Al final, ella había decidido no responderle. No se sentía bien. ¿Cómo podría seguir respondiendo y hablando con el hombre responsable de paralizar a su única familia en este mundo? No solo eso, sino que él era literalmente la única amenaza para ella en esta bola de barro verde y marrón. Él era el único hombre en el mundo que podía y la destruiría si tuviera la oportunidad. Todavía recordaba esos momentos en los que se había preguntado si estaba a punto de morir. Todavía recordaba cómo su brazo se había doblado hacia atrás de una manera que no debería, el tacón de su bota empujando contra la parte posterior de su cabeza de una manera dolorosa. La había aterrorizado. No había forma de que volviera a arriesgar todo eso. Colocarse a propósito alrededor de Gohan con regularidad solo podría terminar mal en su mente. Accidentalmente le tiraba de la peluca, o ella se equivocaba en su acto y se delataba. De cualquier manera, solo podía ver que sus interacciones terminaban con un conflicto que ahora sabía con certeza que no ganaría. Además, ya no era como si tuviera una razón adecuada para pasar el rato con el joven. Solo se había quedado el tiempo que había esperado el momento adecuado para hacerle su pregunta sobre cómo convencer a 17. Entonces, el problema se resolvió solo. 17 físicamente no podía arriesgarse a actuar de nuevo, entonces, ¿cuál era el punto de convencerlo ahora? No es como si me escuchara ahora, incluso si lo intentara, de la forma en que lo veía, no había forma de que pudiera cortarlo, que tuviera sentido para ella continuar hablando con Gohan. Además, no era como si realmente disfrutara pasar el rato con la maravilla manca. Había sido un medio para un fin, nada más. 18 estiró lentamente sus sentidos, entrecerrando los ojos mientras dejaba que su mente absorbiera las muchas energías coloridas que la rodeaban. Podía sentir a todos, saber dónde estaban todos con esta pequeña habilidad. Podía sentir a Joe en la parte de atrás, su firma estaba en un estado de calma, probablemente debido a que él trabajaba en alguna tarea aburrida que involucraba suministros de la tienda, ella asumió. Poco a poco, estiró sus sentidos lo suficiente como para encontrar la firma de energía de Gohan nuevamente. Le gustaba verificar su paradero de vez en cuando, solo para asegurarse de que no estuviera demasiado cerca en un momento dado. Dejó que su ki se concentrara en el suyo por un tiempo, tomándose un momento para reconocer lo tranquilo que se sentía en ese momento. Se sentía como si estuviera de vuelta en su apartamento en este momento, probablemente relajándose de alguna manera, esperando a que pasara la tormenta como ella. Se preguntó si él también estaba mirando por una ventana, viendo caer la lluvia mientras él también esperaba que terminara. Me pregunto qué está haciendo hoy en día, definitivamente todavía se sentía fuerte. Lo había sentido entrenando con Trunks varias veces en las últimas semanas, por lo que sabía que definitivamente no se debilitaría pronto. A veces seguía la pelea en su cabeza solo para pasar el tiempo. Intentaba imaginar cuáles serían sus movimientos mientras interpretaba su ki. Fue bueno para divertirse un poco. ¿Esperar? ¿Qué es eso? 18 frunció el ceño cuando de repente su atención se desvió de Gohan y regresó a las afueras de la pequeña tienda.
Sintió a alguien, una energía corriendo hacia la puerta principal en una carrera completa. Retrocedió un par de pasos justo antes de que un hombre vestido de negro irrumpiera por la puerta, enviando una salpicadura de lluvia a través de la baldosa de aspecto sucio. 18 estudió al hombre cuando su mirada finalmente la notó de pie junto al mostrador. Sus ojos se cruzaron, y 18 notó que sus ojos se abrieron con sorpresa, por alguna razón. Parecía relativamente joven, mediados de los 20, quizás, con una constitución decente. Su abrigo era grande, con una capucha que cubría parte de su rostro mientras ella lo estudiaba. Oye, dijo tontamente. Oye. Miró hacia el mostrador con el ceño fruncido antes de volverse hacia ella. ¿Sabes a dónde fue Joe? La ceja de 18 se arqueó. ¿Conocía a Joe? ¿Podría ser este su hijo? Comenzó a estudiar más su rostro. Supuso que su tez no estaba muy lejos de la de Joe, aunque sabía que también podría haberse parecido a su madre. De cualquier manera, no era como si fuera asunto suyo de todos modos. Está en la parte de atrás. Ella hizo un gesto con el pulgar. Vaya. Los ojos del hombre se dirigieron hacia la puerta entreabierta que conducía a lo que había en la trastienda. Gracias. Él asintió antes de caminar casualmente alrededor del mostrador y desaparecer dentro. Ella lo observó mientras caminaba, sus ojos se entrecerraron en rendijas mientras continuaba estudiándolo. ¿Por qué su energía actúa así? Fue tan extraño. Lo había notado cuando entró corriendo, todavía empapado desde afuera. Estaba aumentando. Bueno, tanto como la energía de un humano normal podría aumentar. Se sentía como el de Gohan o Trunks cuando estaban peleando, la adrenalina corría a través de ellos mientras intercambiaban golpes a la velocidad del rayo. ¿Por qué tiene que estar tan tenso este tipo? Solo había estado teniendo una conversación casual, ¿por qué su energía actuaba como si estuviera luchando por su vida? Extraño. Se encogió de hombros mientras se volvía para examinar los cielos de nuevo. No era como si le importara. Sus cejas se levantaron cuando notó que la lluvia finalmente amainaba. Todavía estaba lloviendo a cántaros, pero no tanto como para que no creyera que su paraguas recién adquirido no pudiera soportar. Gracias, Joe. Pensó para sí misma mientras salía de la tienda, abriendo el dispositivo rojo con forma de sombrilla y haciendo el viaje de regreso en silencio. Continuó expandiendo sus sentidos, con la esperanza de ver si Gohan o Trunks habían ido a alguna parte desde la última vez que lo había comprobado. Me pregunto si Gohan realmente estaba esperando a que dejara de llover. 18 parpadeó antes de que su cabeza volviera hacia la tienda de conveniencia, con las cejas fruncidas. Ahora podía sentir que la energía de ese tipo y Joe se disparaba. ¿El infierno? ¿Debería volver? ¿Había algo mal? Tal vez ese tipo no era el hijo de Joe. Se quedó rígida mientras sus ojos continuaban sosteniendo la puerta de vidrio envuelta en luz de neón. Ella frunció el ceño. No era como si fuera su responsabilidad hacer algo. Además, ¿por qué debería involucrarse en los asuntos de algunos humanos insignificantes? De todos modos, no es que importaran. Si Joe era demasiado débil para protegerse de lo que ese tipo quería de él, entonces era su culpa. Sin piel de su espalda. No. Ni un poco. Los ojos de 18 se detuvieron en el mango de la sombrilla agarrado firmemente entre sus dedos. El único Joe, dejó escapar un suspiro que lentamente se convirtió en un gruñido molesto, antes de comenzar a caminar de regreso a la tienda de conveniencia. Joe, esto es malo, muy malo. Supo quién era el hombre en el momento en que lo vio. Sabía por qué estaba aquí y cómo hacer que se fuera. El único problema era que llegaba temprano. ¿Cómo estuviste, Joe? El hombre habló casualmente, casi como si se estuviera dirigiendo a un amigo. Los ojos de Joe se entrecerraron en rendijas. Tú 2 días antes, Jack. Joe sabía que no era su nombre real, pero era el alias con el que parecía usar cada vez que dirigía su negocio. Oh, soy muy consciente de que llegó temprano, Joe, dijo el hombre con una sonrisa tortuosa en su rostro. Verás, el problema es que no voy a estar en la ciudad durante las próximas 2 semanas, así que me temo que voy a necesitar tu alquiler temprano. ¿Alquiler? ¿Qué nombre tan estúpido para llamarlo? Llámalo por lo que realmente es. Una extorsión, una protección para que él y sus lacayos no volvieran y destruyeran su tienda, o peor. Joe sintió un hilo nervioso de sudor que le bajaba por el centro de la espalda. No lo tengo ahora. Tragó saliva. Era la desafortunada verdad. Sabía que su tienda rara vez obtenía un margen de beneficio entre las extorsiones regulares, los rombos y otras catástrofes que regularmente reducían sus facturas.
Incluso había considerado renunciar a veces, cerrar la tienda y comenzar de nuevo. Pero esta era su tienda. Le había llevado años ganarse esto, e incluso si no era mucho, seguía siendo suyo. Fue desafortunado que esto estuviera sucediendo ahora. Joe, el hombre negó con la cabeza, la sonrisa se deslizó lentamente de su rostro mientras se apoyaba contra la pared. Su mano agarró con fuerza algo dentro del bolsillo de su abrigo. Sabes que mis políticas son muy estrictas. No puedo permitir que uno de mis clientes más valiosos se deslice en sus pagos, ¿verdad? Estás aquí 2 días antes. Él gruñó en respuesta. Jack sonrió ampliamente. Bueno, no podré recogerlo en 2 días. El hombre más joven se empujó contra la pared, la sonrisa se derritió de sus rasgos mientras se acercaba al hombre mayor. Jack esperó hasta que estuvo parado a centímetros del antiguo dueño de la tienda antes de silbar el resto de su mensaje. Entonces, lo estoy coleccionando ahora. Pero como parece que no lo tienes, se burló, parece que tendré que darte otro recordatorio de por qué es tan importante cumplir con estos plazos. Joe observó con expresión cansada cómo el hombre sacaba las manos de su abrigo, sus dedos se curvaron en puños. El anciano sabía la verdadera razón por la que esto estaba sucediendo. Dudaba que Jack fuera a ir a ninguna parte en los próximos días. Simplemente disfrutó del viaje de poder de golpear a un anciano porque podía. El viaje fue solo una excusa para que él tuviera la oportunidad. Joe sabía que no había ninguna posibilidad en el infierno de que este idiota fuera en realidad el jefe de cualquier pandilla de la que formara parte. Probablemente era el último de la cadena alimenticia allí, pero aquí podría ser el número 1. El más fuerte. El de arriba. Solo otro monstruo. Otra persona que encontró placer en derribar a todos. Joe odiaba a personas como él. El anciano observó cómo el brazo de Jack comenzaba a retroceder. Clic. Los ojos de Joe se juntaron cuando de repente todas las luces se apagaron, envolviéndolos en una completa oscuridad. ¿Fue ese el interruptor? Oye, ¿qué diablos es? El anciano saltó cuando escuchó un ruido repentino, violento y chasquido justo frente a él. La habitación se llenó de gritos. Joder. Sonaba como si Jack estuviera en el suelo ahora, alejándose mientras se arrastraba en la oscuridad. Mi maldito brazo. Gritó. Sonaba que el joven estaba a punto de llorar. Su brazo. Joe dio un paso atrás cauteloso, parpadeando rápidamente mientras esperaba que sus ojos se adaptaran a la falta de luz. ¿Qué diablos está pasando? El anciano se detuvo cuando notó movimiento en algún lugar a su izquierda, aunque en la oscuridad no podía esperar distinguir quién o qué era. Hola. Soltó en un chillido nervioso. ¿Había alguien más allí? Joder, hombre. Está jodidamente roto. Jack tartamudeó. Joe podía imaginar al hombre agarrándose el brazo en este momento con dolor. El anciano dio otro paso atrás cauteloso. Y sintió que una mano se colocaba en el centro de su espalda. El anciano se congeló de inmediato. No sabía quién o qué era esta cosa detrás de él, pero sabía que el brazo de Jack probablemente no se había roto. Joe sintió que su cuerpo comenzaba a temblar. Sabía que había personas que podían romper los huesos de otros como si no fueran nada. El guerrero dorado, los androides, incluso el rey Piccolo hace tantos años. ¿Era el ser detrás de él como esas personas? ¿Estoy a punto de morir? Tranquilo, dijo la voz de repente como si pudieran sentir su terror, lo que pensó que probablemente podrían, considerando cuánto estaba temblando. No te haré daño. La voz sonó vagamente familiar, aunque estaba claro que quien quiera que fuera definitivamente estaba tratando de enmascarar cómo hablaban realmente con un tono bajo y ahumado. Hey. ¿Quién es ese? La voz nerviosa de Jack gritó al otro lado de la habitación. ¿Tú, trajiste a alguien más? Los ojos de Joe comenzaban a adaptarse un poco a la poca luz. Podía distinguir la vaga forma de Jack ahora, al otro lado de la habitación y desplomado contra la pared. Sus ojos se abrieron cuando finalmente vio el brazo del hombre más joven. Parecía que había sido doblado hacia atrás en la mitad de su antebrazo. De repente, Joe se alegró de no poder ver muchos detalles. Te dije lo que pasaría si intentaras una mierda. La voz aterrorizada de Jack comenzó a sangrar de ira. El hombre comenzó a revolver con la otra mano, hurgando en su bolsillo mientras sacaba el objeto que había estado sosteniendo antes. Joe no sabía mucho sobre armas, pero reconoció una pistola cuando vio una. Un segundo después, estaba mirando su barril. Cerró los ojos, sabiendo que no había ningún lugar a donde ir en este espacio estrecho.
Deseaba tener tiempo para decir algo, detenerlo y tratar de explicar que quien quiera que estuviera detrás de él definitivamente no era parte de sus planes. Deseaba haber podido cambiar una serie de cosas para evitar que este momento exacto sucediera. No hay tiempo para eso ahora. Se estremeció cuando escuchó el arma disparar 3 tiros, y luego frunció el ceño cuando se dio cuenta de que ninguno de ellos lo había alcanzado. ¿Qué? ¿Quién eres? Jack dijo en un tono que le decía a Joe que estaba absolutamente petrificado. ¿Qué? Abrió los ojos. No podía entender lo que estaba viendo. Pudo ver una figura más pequeña inclinada sobre el hombre tembloroso, con el arma ahora en la mano. Los ojos de Joe se entrecerraron mientras trataba de distinguir cualquier rasgo de este misterioso Salvador. ¿Lo estaban salvando en este momento? No podía distinguir nada específico sobre ellos, excepto por su tamaño. Definitivamente eran pequeños, posiblemente hembras. No se atrevió a acercarse para ver mejor. Observó en silencio cómo la figura levantaba lentamente el arma hasta que el cañón se presionó al ras del costado de su cabeza. Sintió que su temblor regresaba cuando apretaron el gatillo 7 veces más. La habitación explotó con sonido antes de que el arma se vaciara. Un segundo después, el arma se arrugó en su mano como si fuera una lata de aluminio vacía antes de caer al suelo inútilmente. Ahora, quiero que envíes un mensaje a quien necesite. Saque la tienda de Joe, señalaron con un dedo por encima del hombro, ahora es parte de mi territorio. Es decir, a menos que quieras desafiarme por ello. El anciano sintió que su piel se iba a erizar por la forma en que hablaba esta misteriosa figura. Se sentía como si estuviera escuchando a un asesino en serie. Quienquiera que fueran, definitivamente sabían cómo sonar aterradores. No. La vaga forma de la cabeza de Jack se sacudió frenéticamente de izquierda a derecha, sonaba como si estuviera llorando ahora. Bueno. La vieja tienda sintió una ráfaga de viento cuando la figura pasó junto a él en un instante. Unos segundos después, todas las luces se encendieron. Joe y Jack se miraron el uno al otro por un corto tiempo. Podía ver lágrimas y mocos corriendo por el rostro del joven. Trató de apartar la vista del brazo que ahora colgaba. Unos segundos más tarde, el joven se puso de pie, lanzando a Joe una última mirada aterrorizada antes de salir corriendo de la tienda tan rápido como sus pies podían llevarlo. Joe se quedó quieto, mirando el lugar donde Jack acababa de estar sentado antes de volverse para mirar a su alrededor en caso de que no estuviera solo esta vez. Parecía que lo estaba. El anciano frunció el ceño, volviendo su mirada al lugar al otro lado de la habitación. Finalmente, se tapó la boca con las manos y gritó en un tono confuso: «Gracias». 18. La mujer tarareó mientras continuaba caminando casualmente por la calle. El paraguas rojo ahora giraba en su mano mientras lucía una leve sonrisa. Ese fue un poco divertido. Tenía que admitir que se perdió la oportunidad de empujar y romper a estos insignificantes humanos. Se sentía bien volver a ser como antes, aunque solo sea un poco. Sus ojos comenzaron a vagar lentamente mientras comenzaba a mirar hacia caminos que no estaban necesariamente en su ruta a casa. Sus sentidos se estiran un poco más. Me pregunto si hay otras firmas de energía estresadas alrededor. 17. Esto es tan molesto. Odiaba absolutamente tener que tener cuidado con piezas tan débiles de la vida. Su mirada se posó en el grupo de compañeros de trabajo temblorosos acurrucados en la esquina mirándolo con ojos muy abiertos y llenos de terror. Cada uno llevaba una bata de laboratorio, algunos tenían gafas y pensó que probablemente habían estado trabajando duro antes de estrellarse contra el techo. Estaba de pie, aburrido, en el centro de lo que solo podía distinguir como una especie de laboratorio. Podía ver algunas herramientas de aspecto muy sofisticado, así como maquinaria para mecanismos tan extraños que apenas podía aventurarse a adivinar lo que realmente pretendían hacer. Pero eso fue solo una indicación para el androide de que esta vez estaba en el lugar correcto. Entonces, ¿qué puedo hacer por usted, señor? 17 giró perezosamente la cabeza hasta que miró al hombre en el que se centraba toda esta operación. El Dr. Challenger, un hombre que parecía tener al menos poco más de 70 años, basado en su cabellera plateada y el bigote corpulento que envolvía casi por completo su labio superior. Sus ojos eran rendijas estrechas por entrecerrar los ojos constantemente detrás de grandes anteojos. Sus miembros relativamente delgados temblaban de miedo. Estaba sentado en una silla giratoria frente a un escritorio lleno de papeles dispersos y diagramas de aspecto extraño que a 17 le parecieron vagamente robóticos por naturaleza. Bueno, doctor, tengo un pequeño problema.
17 había elegido usar una sudadera con capucha para este compromiso únicamente porque le permitía meter la manga suelta destinada a su brazo derecho en el bolsillo. Se había preguntado si lo hacía infantil por eso importarle. Al final, supuso que realmente no hacía una diferencia de una forma u otra. Luchó por un momento para ponerse la sudadera con capucha sobre la cabeza, un brazo empujando torpemente a un lado hasta que la prenda fue arrojada. Había usado una camiseta blanca de manga corta específicamente porque le había permitido un fácil acceso a su herida. 17 miró la herida, frunciendo el ceño antes de volver los ojos hacia el médico. Entonces, ¿ves esto? Hizo un gesto hacia el cableado suelto y la maquinaria que sobresalía parcialmente de su hombro. Se supone que debe verse así. Hizo un gesto con la barbilla hacia su lado izquierdo. Sus ojos azules se entrecerraron en rendijas. ¿Entiendes la imagen? El anciano tragó saliva. 17 podía ver gotas de sudor formándose alrededor de su frente y cuello. Bien, es aprensivo. Esto debería ser pan comido. El androide sonrió mientras observaba al hombre tratar de recomponerse rápidamente. ¿Y si elijo no hacerlo? 17 vio un destello de desafío en el tono del hombre. Sus labios se curvaron en una sonrisa mientras dejaba caer la cabeza hacia un lado. Quiero decir, su sonrisa se convirtió en un gruñido repugnante, su mano se levantó hacia el grupo de personas acurrucadas en la esquina de la habitación por sus propias órdenes. Si necesitas que te explique, la energía dorada comenzó a llenarse dentro de la palma de los androides mientras los gritos de terror y miedo inundaban la habitación. ¡No! No, lo entiendo completamente. No necesito más explicaciones. El hombre se puso de pie, con los ojos muy abiertos por el pánico mientras su mandíbula temblaba de miedo. La dura mirada de 17 se relajó, su sonrisa volvió a su típico encanto juvenil, o eso le gustaba pensar. Maravillosas noticias, Doc, me alegro de escucharlas. Ahora, sé que esto no hace falta decirlo, pero entiendo que no necesito parpadear si no quiero. Te estaré observando muy de cerca, y si tengo la más mínima sensación de que estás haciendo algo complicado, gruñó, debes saber que te arrancaré todas las extremidades una por una, guardando tu cabeza para el final, y créeme, estarás vivo a través de todo eso. Lo sé, he practicado mucho ese truco. El Dr. Challenger dejó escapar un suspiro tembloroso mientras asentía con la cabeza muy lentamente hacia arriba y hacia abajo. Pero les pido que dejen ir a mis colegas antes de que podamos ir más lejos. Son totalmente innecesarias para que te arregle el brazo. Esa es mi única condición. 17 levantó una ceja, no creo que esté en condiciones de comenzar a hacer demandas, señor. Bigote. Su mano comenzó a levantarse lentamente, realineándose con el grupo mientras miraba a los ojos al médico. ¿Debería elegir a uno o dos de sus compañeros de trabajo para transmitir el mensaje? Si matas a alguno de ellos, entonces no tendré ninguna razón para creer que nos perdonarás a ninguno de nosotros. Tartamudeó el Dr. Challenger en una frenética cadena de palabras, la desesperación mezclada con su desafío. No creeré que cumplirás nuestro trato, o que tendré mi vida al final. Por lo tanto, no tendré ninguna razón para arreglar tu brazo. 17 gruñó cuando el hombre lo miró fijamente, mirándolo desafiantemente. ¿Qué diablos me acabas de decir? Gruñó antes de que su mano saliera disparada, agarrando al médico por la garganta antes de levantarlo en el aire con un movimiento violento y espasmódico. En un instante, 17 vio cómo esa mirada incomplaciente se desvanecía de los rasgos del hombre, solo para ser reemplazada por una expresión de puro dolor y terror. Su rostro se tensó cuando sus labios se separaron para tomar aire, haciendo ruidos de arcadas desesperados mientras sus piernas pateaban impotentes justo por encima de las baldosas blancas. El androide sonrió mientras continuaba sosteniendo al hombre allí, observando cómo el médico arañaba sus dedos como si tuviera alguna posibilidad de liberarlos. Disfrutaba viendo al hombre luchar, ver a un individuo que pensaba que era fuerte, recordar lo débiles y estúpidos que eran realmente era tan satisfactorio de ver. Para 17, se rascó la misma picazón que ver vídeos de gilipollas groseros en línea a los que les patean el trasero, pero a un nivel mucho más profundo y personal. Sintió que era casi terapéutico tener la oportunidad de poner a los débiles en su lugar. El único problema era que realmente necesitaba a este tipo vivo. De lo contrario, sintió que sería apropiado dejar que el médico colgara allí hasta que lentamente dejara de tratar de defenderse y se convirtiera en un cadáver inerte que luego podría arrojar a los demás. O eso o se aburriría a mitad del proceso y decidiría cerrar la mano en un puño. Lo que ocurriera primero, aceptaría ambas opciones.
Observó cómo las manos del anciano finalmente comenzaron a disminuir la velocidad hasta que apenas colgaban de su muñeca. 17 podía ver que su rostro perdía el conocimiento. Gruñó, molesto porque no podía hacer lo que realmente quería hacer, antes de soltar su agarre. El Dr. Challenger se desplomó en el suelo. Respiró hondo antes de estallar en un ataque de tos áspera y tensa, lo que obligó a todo su cuerpo a temblar por el esfuerzo. Ahora, voy a suponer que tos significa que me entiendes alto y claro, ¿correcto? Su última palabra adoptó un tono siniestro. Mis condiciones, el Dr. Challenger logró toser, haciendo una pausa mientras tragaba saliva con una expresión de dolor. Lentamente, el médico comenzó a ponerse de rodillas. Sigue siendo el mismo. Los ojos de 17 se entrecerraron en rendijas. ¿No se supone que los médicos deben ser inteligentes? ¿Cómo? Hoy tienen un título y todo, ¿verdad? Gruñó cuando el anciano levantó la cabeza, su mirada desafiando la suya una vez más. Entonces, ¿por qué este es tan denso? Bueno, entonces. Anunció de una manera fuerte y animada que apenas ocultaba la rabia hirviente que sentía hacia el hombre. Parece que vamos a necesitar repetir la lección. Dio un paso hacia el médico que inmediatamente hizo que el anciano retrocediera, con los ojos llenos de miedo. Espera. La razón por la que les exijo que se vayan es simplemente porque no puedo concentrarme si mis colegas están acurrucados en la esquina de la habitación gimiendo y llorando de miedo. ¿Qué más? ¿Quieres decirme que planeas darles a todos descansos para ir al baño y beber agua de forma rutinaria durante las semanas que me lleva completar tu brazo? 17 parpadeó. ¿Acaba de decir semanas? El androide hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras pensaba un poco. No sabía por qué, pero siempre había pensado que solo le llevaría una tarde o dos rediseñar su brazo. Sabía que el Dr. Gero siempre había podido completar las reparaciones en cuestión de horas, dependiendo del daño que se hubiera hecho. 17 recordó una experiencia al principio, antes de saber lo que el Dr. Gero realmente le había hecho. Habían estado probando sus núcleos de energía, ejecutando su evaluación de rutina cuando, de repente, su núcleo había funcionado mal abruptamente. El resultado había sido que su torso había sido cortado violentamente del resto de su cuerpo. Recordaba esos momentos vívidamente, recordaba no solo pensar, sino saber que iba a morir. Recordó mirarse a sí mismo y ver partes de metal brillantes entrelazadas con las partes rojas de él que especuló que todavía eran humanas. Hasta ese momento, 17 no había sentido los cambios de los que el Dr. Gero había sido responsable. Hasta ese momento, 17 todavía se había sentido humano. No fue hasta que se despertó varios días después del evento, su cuerpo increíblemente injertado de nuevo tan perfectamente que ni siquiera podía distinguir una cicatriz que pensara diferente. En ese momento había conocido el alcance de los cambios del Dr. Gero, y sabía con certeza que ya no era miembro de la humanidad. Nunca le había contado esa historia a su hermana. Pensó que a ella no le gustaría escucharlo. Pero eso había sido cuando literalmente habían volado en pedazos. ¿Esto era solo un brazo? ¿No debería ser más simple? O tal vez eso simplemente habló del verdadero genio del Dr. Gero. Supongo que debería bajar mis estándares. No era como si tuviera muchas opciones. Ya le había llevado semanas rastrear finalmente este lugar, y estaba dispuesto a apostar que no tendría tanta suerte si tuviera que buscar de nuevo. Su cabeza se giró lentamente para mirar a los hombres y mujeres que aún estaban agachados en la esquina. El viejo él los habría volado a todos para resolver el problema. Simplemente levante la mano, dispare y ¡bam! No más distracciones. El único problema con eso era que no sabía si el Dr. Challenger hablaba en serio al rechazar su solicitud. El hombre era terco, y aunque 17 sabía que simplemente podía torturar al viejo tonto hasta que cumpliera, tampoco quería que el hombre que trabajaba en su brazo hiciera un mal trabajo por algún rencor. No solo eso, sino que 17 sabía lo que sucedería si se lanzaba a una ola de asesinatos en el corto plazo. Le molestaba muchísimo no saber cómo Blondie se las arreglaba para rastrearlos sin importar en qué parte del mundo se encontraran. Era como si tuviera un pequeño radar de vida y cada vez que salían demasiados, aparecía su cara estúpida. Sabía que si eso sucedía, entonces no tendría la oportunidad de escapar de un caballo con una pierna rota. Tengo que tener cuidado. Incluso se había abstenido de matar a los guardias cuando se apresuraron con sus pequeñas armas. O al menos, estaba bastante seguro de que todos seguían vivos. Ese gordo golpeó la pared con bastante fuerza, suponía que una o dos muertes no serían suficientes para hacer correr a Blondie.
Sin embargo, esta cantidad de personas muriendo absolutamente lo harían. Contó al menos 20 personas en el grupo. Si bien siempre había sido su experiencia que Blondie viniera persiguiéndolos alrededor de 100 más o menos, no se sentía particularmente inclinado a probar ese umbral en el corto plazo. Eso dejaba dos opciones, mantenerlos aquí o dejarlos ir. Mantenerlos aquí apestaría, ya que el anciano desafortunadamente tenía razón en que tendría que vigilarlos. Eso significaba tener que escoltarlos eventualmente al baño para dejarlos orinar y cagar antes de que comenzaran a apestar la habitación con su suciedad. La opción de dejarlos ir simplemente se sentía equivocada por principio. Sus instintos inmediatos le dijeron que huirían y se lo dirían a alguien, pero, de nuevo, ¿a quién se lo dirían? No era como si pudieran llamar a la policía simplemente intentaría evacuar el área en lugar de tratar de involucrarlo. Los militares habían aprendido hace mucho tiempo la lección sobre cómo involucrarlo a él y a su hermana. Blondie solo se dio cuenta cuando comenzó a matar gente, por lo que pudo ver. No era como si ninguno de ellos tuviera el número del hombre que suponía. La mirada fría de 17 continuó estudiando al grupo, observando cómo todas y cada una de las miradas nerviosas se estremecían cuando sus ojos se posaron en ellos. Vete, finalmente ordenó. No los necesitaba aquí y de lo contrario iban a ser molestos. De todos modos, no quería romperse después de varias horas y matar a uno por agitación. El equipo de personas se puso de pie de inmediato, la mayoría corrió hacia las salidas mientras otros ayudaban a recoger a los guardias que habían sido noqueados y dejados inconscientes en el suelo. 17 notó una figura que se detuvo, una chica baja con una mirada musculosa a su alrededor. Su mirada nerviosa se volvió y miró en su dirección antes de pasar junto a él y hacia el Dr. Challenger. Gracias, Ben. Estás haciendo algo valiente, piérdete antes de que cambie de opinión. 17 gruñó mientras sus dedos se apretaban en un puño. La mujer inmediatamente se estremeció cuando su mirada se desvió. Unos momentos después, había huido de las instalaciones con el resto de sus asociados. La habitación de repente se sintió increíblemente vacía una vez que se fueron. 17 se dio cuenta de lo mucho que se había llenado con sus ruidos silenciosos y tímidos antes y agradeció en silencio al Dr. Challenger por sugerir que se fueran. Mucho menos molesto, ahora. Asintió antes de volverse para mirar al médico. El anciano se había reclinado en su silla, ahora parecía áspero y cansado. Sus dedos arrugados masajearon suavemente los moretones que se formaban lentamente alrededor de su garganta. Bueno, ahora, ¿no es esto simplemente genial? 17 sonrió sarcásticamente. Estoy seguro de que eres consciente de que ahora es el momento de ponerse a trabajar, ¿verdad? El Dr. Challenger asintió. Sí, toma una silla y ven a sentarte junto a mi escritorio para que pueda examinar la herida. 17 obedeció, empujando una silla giratoria antes de colocarse a un lado del escritorio, su lado derecho hacia el médico antes de ofrecer lo que quedaba de su muñón. Los dos se quedaron en silencio por un momento mientras el Dr. Challenger se inclinaba, inspeccionando los componentes cortados y, a veces, empujando algo adentro a un lado con un lápiz. Puedes arreglarlo, ¿verdad? 17 sintió un tirón nervioso en su voz que deseaba que no estuviera allí. Creo que sí, confirmó el médico con un asentimiento. Por alguna razón, el hombre tenía una expresión extremadamente solemne en su rostro, como si ya hubiera aceptado que iba a morir. 17 frunció el ceño. Eso era malo, si pensaba que iba a morir, 17 sabía que podría portarse mal. Bien, si puedes arreglar esto, entonces podría tener una razón para mantenerte por un tiempo. Eso debería darle algún incentivo. Tampoco fue una mentira total de ninguna manera. 17 años estaba comenzando a darse cuenta de que algo así podría volver a suceder en el futuro. No estaría de más tener un mecánico que lo arreglara en su bolsillo en caso de que lo hiciera. El hombre apartó su mirada enfocada de la herida por un momento para lanzarle al androide una breve sonrisa. Bueno, entonces, eso es ciertamente un alivio para estos viejos oídos. 17 todavía podía detectar la tristeza de antes, pero se había aliviado hasta cierto punto. No sabía si todavía debería sentirse preocupado de que el hombre pudiera traicionarlo, pero en este punto, no sabía si había algo que aún pudiera hacer para cambiar el asunto. Dejó escapar un suspiro lento y silencioso. Odiaba depender de la ayuda de otra persona. Nunca lo había necesitado antes y tener que buscarlo activamente en una sociedad que encontraba tan repugnante era, agitando, por decirlo menos.
A medida que pasaban los minutos, los ojos aburridos de 17 comenzaron a vagar, arrastrándose lentamente sobre el escritorio hasta que su mirada se posó en un marco de fotos. Había 3 figuras dentro del marco. Uno era obviamente una foto del Dr. Challenger, que parecía considerablemente más joven, según las estimaciones de 17. Los otros 2 eran una mujer de edad similar, su esposa, 17 deducidos por el anillo en su dedo, y un hombre de unos 30 años posando felizmente junto a ellos. No era difícil distinguir que era el hijo del hombre en función del parecido. Linda familia, comentó 17, también los dejaré en paz si haces un buen trabajo. El comentario fue tanto un incentivo como un recordatorio de que 17 aún podía encontrar y lastimar a las personas en la vida del médico. Los ojos del Dr. Challenger se movieron hacia la imagen, una media sonrisa logró tirar de sus labios. Ah, sí, mi esposa, Emma, y mi hijo, Elijah. Esa foto es en realidad nosotros parados afuera de la academia de policía justo después de que se graduó. Espero volver a verlos al final del día. No recuerdo haber preguntado, respondió sarcásticamente. El hecho de que supiera que iba a trabajar con el tipo por un tiempo no significaba que realmente le importara una mierda su vida personal. Correcto, lo siento. El médico asintió antes de hacer una pausa para echar un vistazo a su reloj. Hizo un intento casual de alcanzar uno de sus tiros antes de notar la mirada entrecerrada de 17 sobre él. A mi edad, tengo un medicamento que necesito tomar para mantenerme regular. No te importa, ¿verdad? El androide negó con la cabeza. Un momento después, la mano del Dr. Challenger estaba hurgando en el cajón antes de finalmente sacar un simple frasco blanco. Dejó caer una sola tableta en la palma de su mano antes de mirarla por un corto tiempo. 17 estaba comenzando a mirarlo de manera extraña antes de que el hombre se metiera la píldora en la boca y dejara el frasco. El médico se acomodó lentamente en su silla, sentándose cómodamente mientras 17 se sentaba con impaciencia, esperando que el hombre volviera al trabajo. Oye, viejo, no pedí un descanso, ¿verdad? Volvamos a eso, exigió. ¿Sabes? Escuché lo que sucedió en las noticias. Hubo informes de que uno de los androides resultó gravemente dañado en el ataque más reciente. 17 frunció el ceño. ¿De qué diablos está divagando este tipo? No recuerdo haber preguntado. Ahora, comencé a considerar las implicaciones de tal ataque, las ramificaciones y lo que podría resultar de esto, ya que esta es la primera vez en la historia que cualquiera de ustedes ha sufrido un daño sustancial. 17 observó una sonrisa en los labios del hombre. Y eso es ciertamente sustancial. ¿A qué te refieres, viejo? 17 sintió que sospechaba cada vez más. Ahora tenía una mirada de suficiencia. No le gustó ni un poco. Sé que el número de personas en el mundo es mucho menor de lo que era antes. También soy muy consciente del hecho de que todavía hay un número limitado de personas vivas calificadas para siquiera hacer un intento de reparar un mecanismo tan intrincado. Los científicos solemos vigilarnos unos a otros para no perdernos un avance importante en el campo. Ahora que he podido ver el daño, confío en mi evaluación de que solo hay 2 personas vivas actualmente que podrían esperar repararte. Una de esas personas soy yo. 17 podía ver que su sonrisa se ensanchaba. Y la otra es Bulma Briefs, donde quiera que esté. Ve al grano. 17 finalmente estalló. Con un suspiro desdeñoso, el Dr. Challenger dijo, lamento informarle que no le curaré el brazo. Dejó escapar una pequeña tos. 17 se puso de pie un momento después, mirando al hombre con un odio profundo y oscuro. ¿Por qué no? Siseó. Porque creo que eres un hombre patético y egoísta que merece nada menos que lo que sea que el guerrero dorado te tenga esperando cuando te encuentre de nuevo. El hombre estaba mirando fijamente al androide antes de dejar escapar algunas toses ásperas. El brazo de 17 se rompió, atrapando al anciano por la garganta antes de empujarlo hacia atrás en su silla y golpearlo contra el suelo con fuerza. Realmente necesito recordarte lo que sucederá si no me escuchas. ¿Qué te haré? Volvió a mirar la foto. ¿Qué le haré a tu familia? Escupió con furia rugiente. Observó en estado de shock cómo el viejo médico dejó escapar una risa oscura en respuesta. Mi hijo está muerto. Fue un socorrista durante los ataques iniciales, raspó entre respiraciones forzadas, antes de sonreír a 17. Los ojos del androide se abrieron de par en par, podía ver sangre en los dientes del hombre. Mi esposa falleció hace unos años. No me queda otra familia. Y en cuanto a mí, dejó escapar otra tos que salpicó la muñeca de 17 con sangre, me temo que también había planeado este resultado.
Me imagino que Bulma Brief se ha dado cuenta de algo similar. ¿Serio? En realidad, no tomas ningún medicamento, ¿y tú? La sonrisa del médico se ensanchó. Si tengo que morir para asegurarme de que obtengas todo lo que te llega, entonces felizmente haré ese sacrificio. Entonces, en nombre de toda la humanidad, dejó escapar una serie de toses dolorosas antes de sollozar y dividir un chorro de carmesí que salpicó la mejilla de 17. Vete a la mierda. El puño de 17 se cerró un segundo después. Hizo una pausa, mirando el río carmesí al final de su brazo y lo que una vez había sido el Dr. Challenger. Se puso de pie, con los zapatos y las rodillas empapados en sangre mientras continuaba mirando el cadáver que, momentos antes, había estado preparado para arreglar su brazo. Él lo había dicho. Había confirmado que podría hacerlo. Entonces, ¿por qué estaba muerto en el suelo ahora? ¿Por qué no lo estaba arreglando como dijo que lo haría? Se sintió tan surrealista para 17. Porque sabía que el Dr. Challenger no era lo único que había muerto hacía unos momentos. Sus posibilidades de recuperar su brazo, de recuperar la vida a la que se había acostumbrado durante todos estos años, acababan de salpicar el suelo con la cabeza de este tipo. 17 notó que su visión comenzaba a tambalearse, antes de darse cuenta de que era simplemente todo su cuerpo temblando de rabia absoluta. ¡Mierda! Rugió, antes de caer de rodillas y golpear su antebrazo contra las baldosas, haciendo que toda la estructura retumbara mientras una enorme telaraña de astillas salía disparada en todas direcciones. Miró fijamente el rojo que se acumulaba lentamente a su alrededor. Esta había sido su única opción, la única forma en que recuperaría su brazo. Había investigado, había explorado y volado accidentalmente a un puñado de instalaciones de investigación que habían sido todas fracasos. Esto fue todo. Necesitaba esto para funcionar. El hombre tenía razón, la única otra opción era Bulma Briefs. La razón por la que no podía arriesgarse a tratar de ponerse en contacto con ella era el hecho de que había sido amiga cercana de cierta persona llamada Goku. El Dr. Gero se había asegurado de llenar sus cabezas y las de sus hermanas con todo lo que necesitarían saber para matar a Goku una vez que hubieran sido liberados, por lo que 17 sabía que Bulma probablemente había mantenido una relación con el hijo de Goku, Gohan. Aka, el imbécil que me voló el brazo. Definitivamente estaría en estrecho contacto, e incluso si de alguna manera la encontrara y de alguna manera lograra evitar que usara un teléfono, apostó a que tenía un plan B al igual que el Dr. Challenger. Demonios, estaba dispuesto a apostar que ella tenía un botón secreto en su zapato que podría usar para hacer pin al señor Blondie su ubicación exacta, o algo ridículo como eso. Estaba atascado. No le quedaba nada que buscar. 17 sintió calor en los bordes de sus ojos mientras se cerraban, su cabeza se hundió mientras mechones negros de cabello flotaban en el mar carmesí que había hecho para sí mismo.